Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Hola, soy Dani Luján. Yo soy Pisu. Y esto es ¿Qué rayos? Y hoy vamos a hablar de un tema increíble. Espectacular. Vamos a hablar de nuestra casa, es decir, de nuestro planeta. Y su biodiversidad. Y la palabra tiene mucho significado y encierra mucho contenido que es el que te vamos a presentar el día de hoy. Así es, pero ¿qué rayos con la biodiversidad? Exactamente. ¿Cuál es su relevancia? ¿Cómo la podemos cuidar? ¿Por qué es tan grande además en México? ¿Cómo la conservamos? ¿Y por qué es útil? ¿Cuál es su función? Es decir, ¿qué rayos con México y su biodiversidad? ¿Listos? Comenzamos. Bienvenidas, bienvenidos. Existen 12 países megadiversos. México es uno de ellos. México tiene 11.000 kilómetros de costas. En nuestro país se domestican alrededor de 120 especies de plantas. Se estima que la diversidad de especies en el mundo pueda llegar a ser hasta de 80 millones. En México se encuentran 3 de las 37 áreas silvestres que existen en el planeta. Pisu, ¿has notado cómo cambia el paisaje cuando vas del sur de la ciudad al norte? Sí, y de hecho es un cambio bastante notorio. Te das Muy cuenta drástico. que hay zonas de la ciudad donde hay mucho bosque Claro. y zonas donde pues, hasta de repente es como difícil encontrar arbolitos, ¿no? Exacto. O por ejemplo, estás en Xochimilco y Ajá. es pues un ecosistema distinto al de Totalmente, Chapultepec. muchos lagos y todo esto, claro. Y si estando en el sur te vas a la UNAM, Claro. te encuentras mucha roca volcánica por todos lados. Por Exactamente. supuesto, cambia constantemente. Y sí. si todo eso tenemos solamente en la Ciudad de México, imaginen en todo el país. Eso es cierto porque la variedad es enorme y aquí un poquito la pregunta-respuesta es ¿qué te encuentras cada que cambias de paisaje? Y lo que nos encontramos son selvas, desiertos, bosques, mares, ríos, lagos. Flora y fauna distinta en cada lugar. Que esto es muy relevante porque de acuerdo a cada uno de los contextos o a los elementos que hay en alguna zona en particular, se desarrollan distintas especies que se alimentan y viven protegidos por ese tipo de zona y flora y fauna de particular. Así es, pues de todo esto se trata la biodiversidad, que además es súper rica aquí en nuestro país, de los ecosistemas, las especies. Exactamente. Y si no les ha quedado claro, pero yo sé que sí, los invito a que veamos el reportaje que preparamos para ustedes para entender mejor el tema y vamos entrando de lleno al programa. México es un país multifacético, diverso y plural. Si tuviéramos que describirlo con una sola palabra, quizá la más conveniente sea la siguiente: heterogéneo. Esto aplica para los mexicanos, pero queda muy bien para los diferentes ambientes que encontramos en nuestro país. Enfocándonos en el tema del día, vale la pena definir a la biodiversidad. Se refiere a la variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman. La biodiversidad comprende la gama de ecosistemas, especies y sus poblaciones, además de las variantes genéticas que existen entre los individuos que las constituyen. La diversidad genética le permite a los individuos tener ciertas diferencias que determinan una adaptación, sobrevivencia y reproducción diferencial. Estas características permiten la evolución de las especies mediante la selección natural. La biodiversidad no está distribuida de forma equitativa en nuestro planeta, es decir, las naciones más grandes no necesariamente son más biodiversas, pero sí podemos encontrar ciertas particularidades. Existen más especies por área en las regiones tropicales que en las templadas o frías. O hay mayor biodiversidad en las áreas continentales que en las islas, y las islas más grandes son más biodiversas que las pequeñas. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, existen 12 países con una riqueza biológica sobresaliente, por lo que han sido llamados megadiversos. La superficie de estos países representa alrededor del 10% de la superficie del planeta. Sin embargo, cuentan con alrededor del 70% de las especies. México es uno de los 4 países con mayor biodiversidad del mundo. Nuestro país es hogar de entre el 10 y el 12% de las especies de la Tierra. Pero la biodiversidad de nuestro país no está limitada al gran número de especies que tenemos, sino que a muchas de estas son endémicas, es decir, solo se puede encontrar en México.
En este punto recae la relevancia de la biodiversidad de nuestro país. Si una especie está amenazada y desaparece de México, implicaría su extinción en el planeta entero. La gran biodiversidad de México se debe a varias razones. Posición geográfica privilegiada, ya que se traslapa la región neoártica y neotropical. Relieve complicado, con sierras y montañas que tienen una altura de más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Una complicada historia geológica, litorales amplios y las diferencias en los mismos: Océano Pacífico, Atlántico, Caribe, Mar de Cortés. La combinación de estos factores hace que nuestro territorio sea muy heterogéneo, formando un mosaico de diferentes climas, suelos y ambientes. Se han podido reconocer 96 ecosistemas terrestres, cada uno con una comunidad vegetal característica, además de 28 ecorregiones marinas. Un rasgo que vale la pena resaltar de la biodiversidad de México es que en esta región se lograron domesticar 118 especies de plantas. Esto convierte al país en el principal centro de domesticación de Mesoamérica y uno de los más importantes del planeta, pues casi el 15% de las especies alimenticias que se consumen en el mundo se originaron aquí. Así pues, la megadiversidad biológica de México es un privilegio y una gran responsabilidad. Sin embargo, su manejo y conservación son muy complicados. La biodiversidad es un capital natural de nuestra nación y debemos promover una cultura de su valoración para aprovechar de manera ordenada y responsable este capital, además de utilizar los recursos de manera responsable para un adecuado desarrollo socioeconómico. Pisu, este tema me está gustando muchísimo porque soy amante de nuestro país. Coincido. Me gusta muchísimo todo lo que ofrece y de hecho una de las partes que más disfruto para viajar y vacacionar es el sureste. El sureste es espectacular, bueno, todo el país lo es, pero la gran biodiversidad que hay justamente, y recordemos, cuando hablamos de biodiversidad, nos estamos refiriendo tanto al terreno y el tipo de clima y flora que te encuentras, y el tipo de animales que, de acuerdo a ese tipo de terreno, encuentran condiciones para vivir. Pero consideren lo siguiente, México es el cuarto país más rico en vertebrados. Así es, en nuestros mares tenemos casi, la misma cantidad de especies de peces en todo el Océano Pacífico. Que es poquito menos. O sea, poquito menos de todo lo que hay en el Océano Pacífico, eso tenemos de peces en México. Pero eso justamente es lo que hace tan valioso el territorio nacional en todos estos sentidos. La posibilidad de proveer y generar tales cantidades de alimentos o de elementos que nos puedan ayudar a generar medicinas o cualquier otro tipo de derivados de la flora y la fauna que tenemos en el país, nos hace un país muy rico precisamente por ello. Así es, y hay que valorarlo. Y además te tengo un dato que a mí me da un poco de cosa, y que bueno que estamos en la nave, ¿de qué rayos? Porque en México podríamos tener hasta 100,000 especies de insectos. Así de diverso el... ¡Ay, qué es eso! Exactamente. ¿No estás de acuerdo? Sí, alguien sabe qué es eso. Pero también en términos alimenticios, el país ha regalado al mundo productos que seguramente te gustan y mucho. Entre ellos, por ejemplo, el maíz. ¡Ay, qué rico! Las tortillas. Tortillas, cualquier tamales, cantidad de cosa basada en el maíz, por supuesto. El nopal también es un obsequio de México al mundo. Los chiles. Mucha variedad de chiles en México son justamente oriundos. Es decir, crecen aquí. Así es. La tuna, que es deliciosa. A Dani le encanta comer tuna con chilito y limoncito. ¡Ay, qué rico! Y por supuesto, el rey de todos, el cacao. Hasta sentí como amor de hablar de chocolate, por supuesto. Claro, el cacao, que aparte era súper valiosa para las culturas precolombinas de nuestra región, ¿no? Bueno, fue una moneda. Por supuesto, claro que sí. Y ahora se hace con eso el delicioso chocolate que hay en todo el mundo. Exactamente, pero entonces, como puedes ver, la biodiversidad tiene múltiples olores, colores, sabores, formas. Miedos, por supuesto. Pero ¿qué les parece si para que terminemos de entender todavía mejor el tema, aprovechamos la oportunidad que tenemos en ¿Qué rayos? De conversar con expertos y preguntarle las dudas que tenemos? Me parece excelente, Pisu. Vamos a la entrevista entonces y continuamos, regresamos. Algo que nos gusta muchísimo en ¿Qué rayos? Es esta oportunidad de platicar con los expertos de los distintos temas que tocamos para validar mucha de la información que hoy tenemos. Recuerda que en esta época y esta era en la que vivimos,
una de las grandes características y virtudes es la oportunidad de validar la información con más de una fuente. Así que por eso en ¿Qué rayos? Nos gusta la oportunidad de hablar con expertos y que nos confirmen todo lo que te hemos estado diciendo. Así que vámonos hasta México para preguntarle a un super experto todo lo que necesitamos saber sobre la biodiversidad. Perfecto. Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer este enlace desde la nave de ¿Qué rayos? Con nuestras amigas y amigos de ¿Qué rayos? Y vamos a bombardear entonces con las preguntas porque el tema es interesantísimo. Así Dani, es. por favor. ¿Por qué es relevante la gran biodiversidad de México? Hola Dani, hola Pisu. Pues miren, les platico que la biodiversidad es básicamente la naturaleza y todos somos partes de la naturaleza, de ella nos alimentamos, de ella respiramos, de ella tomamos agua. México en particular tiene una gran biodiversidad. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que en nuestro país existen una gran diversidad de especies de plantas, animales y hongos. Estamos entre los 5 primeros lugares en el mundo y también tenemos una gran variedad de ecosistemas, desde los mares profundos hasta la punta de las montañas como son el Popocatépetl, el Pico de Orizaba. Esa es la gran riqueza natural que tenemos en México, que es parte de nuestro patrimonio natural. ¿Cuáles son los factores que están relacionados con la biodiversidad en nuestro país? Pues hay varios factores que hacen que este país tenga tanta riqueza natural. Solamente 17 países en el mundo, de más de 200, se comparan en el número de especies con México y también de especies endémicas, las que solo viven en México. ¿Cuáles son los factores? Pues uno es que México es un país de gran tamaño, estamos entre los primeros también en cuanto a nuestra dimensión. Dos es que no estamos planchados, tenemos muchísimas montañas, valles, cuencas y esa topografía también le da mucha oportunidad a las especies de diferenciarse en diferentes lugares. Tenemos una gran cantidad de climas, de suelos y además tenemos 2 mares, tenemos el mar Atlántico y el mar Pacífico con ciertas particularidades. Por ejemplo, en el Pacífico está el Golfo de California, que es único en el mundo, de hecho lo han llamado el acuario del mundo, y además tenemos el Mar Caribe y el Golfo de México. ¿Cuál es la relevancia de contar con especies endémicas en nuestro territorio? Pues mira, las especies endémicas son aquellas que solo viven en nuestro territorio y pueden tener áreas tan grandes como el país, pero no salirse del país, o tan pequeñas como un manantial, un río, un lago, la punta de una montaña. En México tenemos muchísimas, de hecho, por ejemplo, de las 25,000 especies de plantas que hay en este país, la mitad solamente se encuentran en el país. Y eso es importante porque si nosotros no las cuidamos, se pierden en todo el mundo. Así es que estas especies son frágiles, tienen distribuciones generalmente pequeñas y muy fácilmente las podemos perder. Eso está interesantísimo. ¿Nos podría dar algunos ejemplos de especies endémicas de nuestro país? Mira, ahí entre las que se me ocurren, está muy cerca de la Ciudad de México, está el conejo de los volcanes, que vive en el Popocatépetl, en el Iztaccíhuatl y también en la Sierra del Ajusco, y vive por arriba de los 3,800 metros. Tenemos también, por ejemplo, al ajolote mexicano, que está en Xochimilco, pero hay 18 especies de ajolotes en México y todas son endémicas. Una está en Alchichica, en Puebla, en esa laguna tan interesante, otra está en Zempoala. Tenemos familias completas de especies endémicas como son los mezclapiques, y esos son unos pececitos pequeños que están en la laguna de Cuitzeo, también en Zempoala, en Pátzcuaro. Todas las especies de esa familia, y son como 30, son endémicas. Un poquito más grandes está el perrito llanero. Este perrito llanero, que en realidad es una ardilla que vive en grupos grandes, está en San Luis Potosí, es el perrito llanero mexicano, también es una especie endémica. ¿Cómo podemos cuidar y conservar la biodiversidad? Bueno, el primer paso para cuidar y conservar la biodiversidad es conocerla. Y en este sentido, pues hay muchas herramientas para conocerla. Tenemos varios sitios en internet en donde pueden conocer a muchas de las especies, y una vez que la conoces hay que pensar cómo nuestras actividades diarias tienen un impacto en la naturaleza, desde
que nos bañamos, no hay que desperdiciar el agua porque le estamos quitando agua a muchos peces y a muchos insectos acuáticos. Tenemos que cuidar nuestra dieta porque si nos hacemos muy carnívoros, entonces tenemos un impacto en las selvas porque son reemplazadas para tener vacas. Hay que tener mucho cuidado con lo que utilizamos y contaminamos en cuestiones de plástico. Todas esas acciones que hacemos, que vamos llevando día a día, tienen un impacto en la naturaleza, aunque no nos demos cuenta. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de hacer este enlace y de platicar con amigas y amigos de Qué Rayos sobre la biodiversidad tan relevante y tan vasta además. Así es, muchas gracias. Muchas gracias, cambio y fuera. Continuamos en Qué Rayos. Ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje y tengo información muy interesante que compartirte. Resulta que la revista Nature, una revista muy prestigiosa de investigación científica, publicó resultados acerca de que en Marte varias cosas. La primera, ¿sabías que existen tormentas? Pero además, estas tormentas lo que contienen son polvo marciano y residuos de agua. Interesante, ¿verdad? Bueno, mejor aún todavía, y que tiene intrigada a la comunidad científica, es que estas tormentas se presentan únicamente en las noches marcianas. ¿Qué tal, eh? Continuamos en Qué Rayos. Vamos a un corte y regresamos, por supuesto.